Sí, profe. Listo. Bueno. Entonces, la alineación es cómo se encuentra ubicado el dato dentro de la celda, independiente que si está debajo, al centro o arriba. ¿Mm? Por ejemplo, estos textos que están acá están centrados, fíjense. ¿Mm? Están centrados y están ubicados alineados al medio de la celda. Entonces yo le voy dando estos formatos. Por ejemplo, esto acá, la palabra álgebra, todas las celdas que contienen álgebra, las voy a poner al medio. Y ya estaban centrados. ¿De acuerdo? Ahí lo voy viendo. ¿Cómo identifico si esto es un número o un texto? ¿Mm? A dar acceso a alguien. Un número, si es un número puro, fíjense, se alineó a la derecha. Si es un número que contiene un carácter alfabético, y por más que yo no lo vea, por ejemplo, esta comillita, eso ya lo convierte en un texto. Fíjense, le doy enter, ¿y a dónde fue? Yo no veo la comilla, pero sin embargo la comilla ahí está. Si lo pueden apreciar, está al lado del 1. ¿De acuerdo? Esta no me debería permitir que yo pueda hacer una operación matemática. Por ejemplo, vamos a hacer operaciones difíciles. Vamos a hacer este por celda. Entonces yo estoy multiplicando este contenido, el contenido que está en la celda H, en la celda H2, con, ¿sí?, el contenido que está en la celda H, en la celda I2. Vamos a ver, bueno, me lo tomo. A ver, la teoría dice que no me lo debería tomar porque está afectado por un carácter. Vamos a hacer esto, a ver si me da el error. Lo voy a convertir en literal y ahora sí. Ahora que está expresado totalmente en literal, me dice que no puedo multiplicar números con texto. ¿Y por qué el texto? Justamente porque está encerrado entre comillas. ¿Mm? Fíjense que acá el carácter apóstrofo sigue apareciendo allí, nada más que nosotros no lo vemos en la celda. Bueno, esta es la forma más sencilla de determinar si lo que yo tengo en esa celda es un número o un texto, ¿sí?, un literal. A este número también lo podemos convertir en alguna otra cosa, ¿sí? Y decimos que va a ser un número con determinadas características. Por ejemplo, con 2 decimales. Los decimales también puedo quitarlos u agregarle decimales desde acá. Fíjense en esta flechita a la izquierda le voy agregando decimales para cualquier cantidad. Y con esta otra a la derecha le voy sacando los decimales. Este número, justamente por ser un número, también lo puedo convertir en moneda. Hay una diferencia entre moneda y formato contabilidad. Vamos a copiar este, control C, control V corta, lo tengo allí. Ahora a este lo voy a convertir en formato contabilidad. ¿De acuerdo? Son diferentes. Porque el formato contabilidad tiene el signo pesos bien sobre la izquierda y con unas tabulaciones se hace el número a la derecha. En este caso es por la norma del balance, ¿no es cierto? O sea, aquellos que tienen formación contable saben por qué se alinea de esta forma. Porque todos los signos peso tienen que quedar en la misma columna. Entonces, a este mismo número puedo cambiar y decir que voy a poner una fecha.
Vamos a cambiar el número y vamos a poner la fecha. En ese formato, automáticamente ya está en fecha. Fíjense que me cambió al formato fecha. Forma totalmente automática, pues ya sabe. ¿Por qué lo puedo identificar? Porque estoy ingresando eh, los caracteres separados por las barras. Y a su vez, esto ya se condice con el formato que dice que 2 caracteres para el día, una barra, 2 caracteres para el mes y 4 caracteres para el año. Y acá vienen las diferentes formas en que nosotros podemos representar el, una fecha. Entonces, por ejemplo, puedo venir a la fecha corta, que es lo que nosotros teníamos, la fecha larga, ¿sí? Hay otros formatos que los puedo hacer personalizados, que si me vengo acá, donde dice más formatos de números, ¿sí? Y acá fíjense que me aparecen otros formatos de fecha. ¿Sí? Está parado ahí en el ítem fecha y acá yo puedo elegir, o el usuario puede elegir, el formato que necesite. ¿Según qué? Según el criterio o el tipo de trabajo que estamos haciendo. Bueno, cosas importantes que se pueden hacer o cosas realmente interesantes que se pueden llegar a hacer. Siempre depende de la operación que vayamos a hacer, tenemos que asegurarnos que las celdas tengan el tipo de datos que corresponde. Si nosotros tenemos una celda amplia, el dato se representa completamente y no tiene problemas. Pero muchas veces me aparecen estas almohadillas. ¿Y esto es por qué? Porque el dato no se puede representar porque no cabe en la celda, nada más. Pero no es que se produce un error ni nada de ese tipo de cosas, sino que simplemente no cabe en la celda. Cuando hay un error, los errores se van a producir y se van a mostrar generalmente, como lo vimos recién. Si quiero multiplicar un literal por un número, me va a dar error de valor. Hay otros errores más y lo que yo tengo que ver es a ver por qué se produce el error de valor. Pero general, o sea, siempre, el error de valor es cuando los tipos de datos que yo estoy tratando, que estoy incluyendo en una expresión matemática, son diferentes. Sin embargo, si puedo hacer una operación que no tiene que ser una operación de multiplicación, pero yo puedo sumar, por ejemplo, fechas. Y acá vamos a poner 23 del 8, 2021, y me dio un número. O sea, yo lo puse en formato fecha, pero tenía formato moneda. Por lo tanto, se está representando como moneda, como moneda. ¿Cómo lo soluciono? Listo, voy a la fecha. Y lo dejo en el formato que corresponde. Este número, que es el resultante de la operación matemática que nosotros hicimos acá, esto es una expresión en decimales de la suma de los días. También, ¿qué tengo que hacer? Cambiarlo al formato de fecha y solucioné mi problema. ¿Está bien? Entonces, dentro de 10 días, ¿qué día va a ser? Va a ser el 2 del 9 del 2021. Puedo hacer exactamente lo mismo. Una sustracción. ¿Y cuánto fueron? ¿Qué día fue? Hace 10 días atrás. Listo. 13 del 8. ¿Qué es lo que no podría hacer? Es una división. Pero no es porque no se pueda resolver. Lo resuelve porque las fechas son números. Lo que sí está mal porque no puede dividir. No puede dividir una fecha en 10. ¿De acuerdo? O sea, me está dando un número que no existe, ¿sí? Me está dando un 29 del 2 de 1912, ¿de acuerdo? Bueno, esos son otros detalles
porque, como dije, la fecha es un número, se representa internamente como un número. Entonces, cualquier operación matemática que yo haga con las fechas me va a arrojar un resultado, pero el resultado no es el resultado correcto en este caso. ¿Qué pasa si lo multiplicamos? Pasa más o menos lo mismo. O sea, a ver, eh, me dio el 23 del 6 del 3116, no lo vamos a ver nadie. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hacen las operaciones con las fechas? Se van, este número 10 significa que son 10 días más que se van a adicionar al día 23 del 8 de 2021. Por lo tanto, si hay una operación con una, mm, con una multiplicación, el resultado es incierto, da cualquier cosa. Entonces, el algoritmo que tiene Excel me permite hacer la suma entre los dos componentes, entre las dos celdas. ¿Sí? Y yo le estoy agregando 10 días al 23 del 8. Por lo tanto, cuando llega el día 30, no me acuerdo si tiene 31 este mes, tiene 31, ¿de acuerdo? Damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Está bien? Ahí me agregó los 10 días. Cuando llega el día 31, automáticamente comienza a contar desde el día 1 del mes siguiente. ¿Y eso qué hizo? Le agregó un 1 más al mes, pasó al mes 9 y me dio este número. Ahora, si nosotros le agregamos 100, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Le vamos a sumar 100 días al 23 del 8 al 2021. Me va a dar en el 2022, no sé qué día. No, casi me da en el 2022. Vamos a agregar 150 días. Y ahí sí me dio en el 2022. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, el algoritmo dice, le tengo que sumar 150 días a este día. Cuando llegue al fin del día del calendario, del mes que se encuentra, del último día del mes que se encuentra ubicado, incrementa el mes y comienza desde 1 otra vez. Evalúa el siguiente mes si cumplió con la cantidad de días. Como no cumple, está bien, llega hasta el 31 del 12 y el 31 del 12, como le siguen faltando 20 días más, o sea, cuenta esos 20 días, incrementa el año e incrementó el mes. ¿Está bien? Entonces ya pasé al año 2022 en el mes 1. Bueno, esos son los detalles que tienen que tener en cuenta para las operaciones con las fechas. Los datos lógicos, ustedes ya también ya hicieron una práctica y lo que pudieron determinar es que una operación lógica me devuelve un valor que puede ser verdadero o falso. Y eso es todo. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Nosotros podemos preguntar en operaciones un poco más complejas si el valor de una celda es igual a tanto. Vamos a poner el ejemplo difícil. Vamos a dejar el número o en general, no me interesa. Y acá vamos a poner 2. Y ahora vamos a hacer la operación lógica, la comparación lógica, que ya vieron cuáles son los operadores lógicos. Vamos a preguntar si este es mayor el contenido de I2. ¿Mm? ¿Y qué me va a decir? Me va a decir que es falso. Perfecto. Ahora, si yo modifico el contenido de H2, me va a decir que es verdadero. Listo. Eso es lo que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Los operadores lógicos podemos decir, preguntar si son iguales. Si el contenido de la celda H2 es igual al contenido de la celda I2. Para que sean iguales, tienen que ser iguales. ¿Sí?
Podemos preguntar si es menor, si el contenido de la celda H2 es menor que el contenido de la celda I2. A los que no la tienen muy claro esto de mayores y menores, traten de ponerse al tanto. Siempre se evalúa el que está a la izquierda. Nosotros preguntamos si este, ¿sí? Este es menor que el que está a la derecha. ¿Está bien? Si lo pongo de esta forma, pregunto si H2 es mayor que el que está a la derecha, o sea, I2. De la misma forma puedo hacer con cualquier tipo de rango. Los no iguales. Eso significa no igual y me dio un error porque no lo reconoce. La programación sí lo hace. Bueno, ahí lo corrigió y esto es no igual o distinto, básicamente. Para que sean distintos, cualquier número ahí me va a arrojar verdadero. Perfecto. Nosotros hasta acá ya hicimos lo que teníamos, lo que aprendimos en el práctico 1, 2 y hacer algunas operaciones. En el práctico 3 les habla de referencias relativas y referencias absolutas. Por ejemplo, vamos a hacer acá un calendario breve y vamos a escribir lunes. Esto que voy a hacer ahora se llama serie, ¿sí? Crear una serie. Estas series ya están programadas en Excel y las series están para los números, para los días de la semana y para los meses. Si yo arrastro, fíjense que me va apareciendo en el texto de abajo el contenido de la celda y si suelto me muestra la serie generada. Supongamos que el día lunes tenemos, debajo del lunes, vamos a hacerlo así, tenemos un valor. El día martes vamos a poner otro valor cualquiera. Y en el día miércoles lo vamos a poner en el día jueves. En el día jueves vamos a agregar, vamos a poner una expresión matemática. Una simple expresión matemática que va a ser la suma del contenido de la celda J3, ¿sí? Columna J, la fila 3, ¿sí? Esta es la celda J3, fíjense. Bueno, que allí me aparecía la J3, más, lo pongo en forma manual, el contenido de la celda K3. Fíjense, acá arriba a la derecha, acá arriba a la izquierda, me aparece el nombre de la celda en el cual estoy. Después me lo cambia automáticamente y me dice que yo puedo hacer referencia a una suma. Listo. Realizada la operación. Ahora yo de acá para abajo tengo varios números. Y acá vamos a poner 21. Vamos a cambiar los formatos para que no aparezcan cosas raras. Bueno, tenía un decimal acá. Bueno, entonces voy a hacer algo que lo puedo hacer en forma independiente, o sea, por columna o tomando el bloque. Marqué las 4 celdas como un bloque. Ahora las voy a copiar y voy a hacer que se produzca una serie, ¿sí? Una serie consecutiva hacia abajo. Fíjense, tomo el puntito, el cuadradito que aparece en la esquina inferior derecha del bloque que yo marqué, se convierte el puntero en una crucecita y lo voy arrastrando.
Fíjense que me va apareciendo unos numeritos, que es el incremento de estos. Y lo voy a dejar acá. Entonces, tener el 10, el 11, generó el 12, generó el 13, el 14, el 15. Y en estas también fue agregando de a 1, ¿sí?, los valores, 21, 22, 23, 24. Ejemplo, si yo pongo 22 y acá pongo 12, mi serie se va a incrementar de 2 en 2. ¿Está bien? ¿Mm? Entonces, al siguiente le sumo 2, al siguiente le sumo 2. Camila llegó para el cierre. ¿Está bien? Y así hizo con las siguientes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la suma, pero no voy a escribir otra vez signo igual, esta celda más esta otra celda. Y le voy a dar enter, no voy a hacer eso. Si tengo 50 celdas, no voy a hacer esa operación 50 veces. Entonces, ¿qué hago? Hago lo que hice acá, pero acá no se va a generar una serie. Se va a copiar la fórmula, ¿sí?, hacia abajo, tantas celdas como yo la desplace. ¿Mm? Listo. Y ahí realizó la suma. ¿Mm? Fíjense el contenido. Acá el contenido era la celda J3 más la celda K3, ¿sí? La celda J3, que es esta, allí con el contenido 20, la celda K3 con el contenido 10, y acá tenemos el nombre de la celda. Y esta era mi expresión matemática. ¿Qué pasó abajo? Se incrementó en 1, ¿sí?, la fila. ¿Está bien? Incrementó, dijo que ahora va a sumar el contenido de la celda J4 con el contenido de la celda K4. ¿Y acá cómo será? Lo va a incrementar en 1. ¿Sí? ¿Qué va incrementando? Esto, los números de las filas. ¿Está bien? Las columnas se mantienen iguales. ¿Por qué? Porque las columnas no variaron. ¿Sí? Siguió siendo J, siguió siendo la columna K. Eso no va a cambiar. Hacer esto es lo mismo, ¿sí?, este tipo de réplica, o sea, de copia, ¿de acuerdo? No se está incrementando nada, solamente se está copiando la fórmula por una referencia absoluta. Perdón, por una referencia. Por una Profe, referencia ¿le puedo hacer una exacta. pregunta? Sí. ¿Cuál dijo que era el incremento que no entendí bien esa parte? No podemos volver tanto atrás. Ya te digo. Termino de copiar esto. O sea, hacer eso que hice recién es lo mismo que copiar. Marco, o sea, control C, control V corta, control V corta, control V corta, y así, control V corta, control V corta, o copiar y pegar como lo hacen habitualmente. La serie. La serie se genera la serie con los incrementos que tiene entre el primer elemento y el segundo elemento que le estamos dando como origen a la serie. ¿Cuál es el salto? La diferencia. Son dos, ¿no es cierto? ¿Sí? Fijarse. Vamos a borrar estos. ¿Sí? Y acá, ¿qué dice? Supongamos que le vamos a dar 3. ¿Sí? Voy a sumar, voy a poner mi valor en 3. Entonces, la diferencia es de 3. ¿Sí? Fíjense, entonces, cuando genera la serie, va a incrementar de 3 en 3. Se me quedó. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero esto es solamente cuando hago una serie, que es diferente a esto que hice de copiar. Esto es copiar y pegar. Pero también es diferente si yo arrastro. ¿Por qué lo arrastro? Porque yo acá tengo un solo elemento. Entonces, ¿qué hace? Copia por lo que se llama referencia relativa, ¿sí?, las fórmulas, y les va cambiando el índice, ¿sí?, el numerito de la fila
de los elementos que tiene que sumar. Esto es importante que se entienda bien. Entonces, por referencia relativa, no importa dónde esté, yo puedo hacer una operación matemática, ¿sí?, con los mismos elementos y ponerlo en cualquier otra celda. Por ejemplo, me vengo acá, ahí, en lugar marciano, y hago la misma operación. Voy a sumar ¿sí?, esa celda con K2, o K3, perdón. Obtengo el mismo resultado. Y ahora copio, hago la extensión, ¿sí?, y se generan las sumas necesarias. Ahora, ¿qué va a pasar en la siguiente? ¿Por qué me dio 0? Chango. ¿Por qué me dio 0 acá? Bueno, no se preocupen, yo se los digo. Para que me dé 30, vamos a ver si podemos hacer con inserta algo flexible. Bueno, esto tiene... Necesito una línea. Bueno, esto no lo sé. Bueno, necesito una línea que no la voy a poder insertar. Bueno, vamos a ver si se... para hacer esto y que me dé el mismo resultado, por más que no esté en la misma línea, es porque estoy usando la misma fórmula, solo que lo estoy depositando en otro lugar. Entonces, estos dos se sumaron y los puse acá. O sea, no interesa en qué lugar lo puse. En este caso lo puse en la celda O7. La segunda se copió porque hizo lo mismo que hizo en esta. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que copie la fórmula, la misma fórmula, la copie y le incremente en 1 el índice de las filas. Entonces sumó los dos valores siguientes. Acá en 40, ¿sí?, en este resultado de 40, sumo estos dos y los deposito acá, porque incrementó, mantuvo las celdas, mantuvo las columnas e incrementó en 1 el valor de las celdas, de las filas. Y así sucesivamente, ¿sí?, fue copiando exactamente las mismas fórmulas hasta que se le terminaron los datos. Acá, ¿por qué da 0? Porque es lo mismo que si yo hubiese hecho acá. ¿Por qué? Porque acá no tengo valores. Entonces, fíjense que acá lo que hizo fue sumar, copiar la fórmula J9 más K9, pero Excel no sabe que acá no tiene valores. Por lo tanto, me da 0. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Vuelvo a copiarla, la fórmula, y me sigue dando 0. ¿Por qué? Es lo mismo que si lo hiciera acá. Porque en ninguna de estas celdas tengo valores. Ahora, lo voy a poner en rojo para que se vea diferente. Oh. Y acá le voy a poner un valor. Pongo un 2 y aquí le voy a poner un 3. 5, perdón, 5 como resultado de la referencia relativa entre estos dos,
que es lineal y es directa y yo lo puedo ver, y 5 en la referencia relativa en esta celda, que es exactamente lo mismo que está acá, porque está usando la misma fórmula. Lo mismo sucedería si lo hago acá. Copio los dos, los extiendo, ¿sí? Que lo estoy copiando, y tengo valores en ambas celdas de resultado. ¿Se entiende? Bueno, me parece fantástico que se entienda. Ahora, supongamos que yo voy a agregar, esto lo vamos a borrar, en el día viernes, digo que tengo que sumarle 10 a todos los resultados de la columna jueves. Tengo que agregar un 10. Entonces, ¿qué es lo que haría Juan Pérez si se sienta por primera vez frente a Excel y dice, bueno, le tengo que sumar 10 al resultado, a los resultados obtenidos en la columna Pérez, en la columna jueves, y lo lógico es marcar la celda, ¿sí? Le hago clic, símbolo de adición, y le pongo el día 10. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Y qué más hizo Juan Pérez? Hizo esto que aprendimos. Clic, y ya está. Si nosotros miramos la fórmula, ¿sí? Se incrementó, le sumó 10, M5 se incrementó, le sumó 10, y así sucesivamente. Y acá me apareció un 10 solito porque lo extendí, ¿sí? Porque acá no tiene valores, ¿no es cierto? Bueno. Sin embargo, esto que hizo Juan Pérez está fantástico cuando tengo 3 o 4 celdas, pero no es correcto. Lo correcto es que esa columna, ese valor 10, yo lo tenga almacenado, por ejemplo, acá arriba, ¿sí? En la O1 yo voy a poner 10. ¿Por qué? Porque viene el contador y dice, bueno, mira, le vamos a sumar un 10 este mes, o esta semana, le vamos a sumar 10. ¿Qué significa? Que la semana que viene puede ser que sea 10, 15, 20 o 30. No vamos a decir 9 ni 5 porque acá nada disminuye, todo aumenta. Entonces, Juan Pérez hace la lógica. ¿Cuál es la lógica? Signo más y marca el 10 que había almacenado en esta celda. Cuando marcó el 10, ¿qué va a hacer? Va a hacer Enter. Y después lo va a copiar. Listo. ¿Y qué pasó? Me dio un error, porque este valor es igual a este. ¿Qué quiere decir? Que sumó M4 más M2, hizo una referencia relativa, porque yo acá en M2, en O2 no tengo nada, debería tener un valor para que este cambiara. Pero como no es así, voy a tener solamente ese 10 en ese lugar y nada más, lo que debe hacer Juancito es marcar como bloque, ¿sí? La referencia O1, presionar la tecla F4 que está en el teclado de nuestra computadora y les va a aparecer estos signos pesos. Y ahora sí le va a dar Enter. Y ahora observar lo que va a suceder. ¿Está bien? ¿Qué hizo? Acá sumó 10, acá sumó 10, acá sumó 10 y acá sumó 10. Sin embargo, la fórmula sigue siendo, en este caso sería M3 más la referencia absoluta a la celda O1. Si me vengo acá, es la celda M4, la que varió, pero siempre la que permanece constante es la celda O1. A esto se llama referencia, ¿sí? Asignar los signos pesos
Se llama referencia absoluta. Eso es fijar, como si fuera una constante, el valor que contiene una celda. Entonces, el mes que viene, o la semana que viene, viene el contador y me dice, Juan, cámbiale esto, lo vamos a aumentar a 15. Perfecto, listo. Clic. Y lo hice una sola vez y no tuve que hacer más nada. Se incrementó a 15 todos los valores que nosotros teníamos en 30, acá en nuestra suma. ¿Se entiende? Para esto les voy a dejar el video.